Meta, ¿por qué llegaste de un país tan lejano como Tailandia a México? La verdad, los mexicanos son guapos, ¿eh? Nah, mi papá se enojó. Ay, yo creo que en destino, ¿eh? Porque mi sueño era cuando era chica. Soñé casarme con un extranjero. Ok. Ajá. Yo soy de sur de Tailandia. Allá no hay gringo. Le dice, ¿dónde voy a encontrar gringo aquí en mi casa? Entonces, como yo creo que esta motivación, yo tengo que, no sé, tengo que hacer algo para que yo pueda encontrar extranjero. Okay. En sueño mío. Entonces sube a la capital, a Tailandia, en Bangkok, ¿no? Bangkok. Estudiar. Ahí hay muchos extranjeros, ¿no? Sí, pero todavía no, porque todavía estaba chica, todavía. Estudiar y ya que termina, ya ahora busca trabajo. Porque en ese tiempo soñaba ser aeromoza para poder conocer extranjero, volarme, así, ¿no? Mi sueño muy para allá. Entonces buscarle trabajo. ¿A dónde puedo trabajar para conseguir extranjero? Entonces de ahí oportunidad llegarme a trabajar en un hotel. Ajá. Entonces entra mucho extranjero. ¿Y allí conociste tu hoy en día esposo? No, para todavía nada. No. De ahí empieza la aventura mía. No, conoce a un mexicano. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo no tenemos Face, no tenemos nada de comunicación en ese tiempo. La carta, pura carta. Envía la carta por correo, ¿no? Entonces, bueno, me pidió mi dirección y le dio mi dirección, pero como no me llama atención, ya, queda olvidado. Y un día me llega la carta y me dice, ¿quiere conocer México? ¿México? ¿Cómo es México para mí? ¿Un vaquerito con sombrero y mucho nopal? Ay, no, ese no. Entonces, como que no. Entonces, bueno, voy a salir a ver a consultar a una amiga mía. ¿Cómo ves? Me invitaron ahí a México y mi amiga me motiva también. Cuando llega oportunidad, vete, Meta. Ve para conocer el mundo. Híjole, pero no sé nada peligroso para mí. Ya está grandecita, ya sabe cuídate, confía en ti. Eso sí, confía en mí. Uh-huh. Vamos, salimos. Ahí empieza mi aventura. Salí de país, llegué a México. ¿Y ya tenías como una percepción de México antes? O sea, una idea de cómo podría ser. ¿Habías tal vez leído algo en periódicos? No, para nada. Cero. Nada. Ni sé dónde está México. Pero en la mapa ni sé dónde está. ¿En serio? Bueno, sé que Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y ya cuando ya conoce. Aquí está México. Abajo de Estados Unidos. Entonces llegaste acá y ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? No igual que yo pensaba, ¿no? Te dije que es un vaquerito. Ya. Con sombrero, no, puro edificio. Ay, no, ese no es. Entonces, México está muy moderno. Es moderno. Uh-huh. Eso fue hace 34 años, me dijiste. Así es. En el 91. 90 más o menos. 90. Más okay. o menos. Pues, uh-huh. Yo era bien chiquito todavía ahí. Sí, te dije que no. ¿Ya naciste? Sí, ya nací. Estaba chiquitito, todavía sí, llegué yo. Uh-huh. O sea, como sales del aeropuerto y después, como te acuerdas de... Por ejemplo, yo me acuerdo siempre la primera vez cuando salgo del aeropuerto y veo todo, ¿no? Y me quedo así en las ventanas, así mirando. En tu caso, como, ¿qué impresiones tuviste? Pues veo gente de otra raza, que no es igual como yo, ojos chiquititos. Más, así como más moreno, ¿no? Aquí más moreno, allá más blanca. Okay. Más chino, ¿no? Como quien es más oriental. Y aquí es diferente. Claro. La piel morena, alta, los ojos más grandes, más llamativo. Claro. La verdad, los mexicanos son guapos, ¿eh? La verdad, sí. ¿Y en tu primer viaje te podías imaginar que en algún momento ibas a vivir acá? No, ese momento todavía no. ¿Tenías plan de regresar? Sí, regresé a mi país. ¿Y regresaste? Sí, regresé. Primera vez llegué aquí y regresé. Pero ya conocí a él. Ya conocí a mi marido, ya conocimos. En el mismo viaje. Ajá, en ese viaje, el primero viaje ya conocí, aquí en México. ¿Y cómo lo conociste? Por medio de un amigo. Claro. Amigo tailandés. ¿En una fiesta?
No, un amigo, conocí a un amigo tailandés y él me presentó. En amigo suyo y yo amiga de mí. O sea, en el centro es un tailandés. Claro. Y nos conectamos. Es Cúpido, como quien dice. Que nos trae, sí, por medio. Y ya dijiste, eso va a ser mi príncipe. Sí, yo creo que sí, porque primera vista, sí, como que, wow. Yo creo que esta es la que soñaba, ¿no? Dice así, alto, morenito, así, ¿no? Como diferente que los tailandeses en ese tiempo, ¿no? Ahorita tailandeses ya son guapos. Ya son, en mi tiempo no tanto. No tanto. Ahorita sí, ya son guapos. Y te regresaste a Tailandia, pero ya lo habías conocido. Ya regresé a mi país. Fui a despedir mi familia. Ok. Porque el primer viaje ya planeamos que nos vamos a casar. Tan rápido. Muy rápido. Yo creo que unos meses, 2, 3 meses que nos conocimos. Y ya planeamos que nos casamos. Bueno, ya llega un momento, yo creo. Ay, no, ya. Entonces me regreso a mi país, aviso a mi familia, ¿sabes qué? Me voy a regresar a México, pero me voy a quedar para siempre. ¿Y qué dijeron? No, primero no, mi papá se enojó. Sí, me dice, ¿cómo? Si apenas conocer, ¿y qué? Si malo, o no sé, o muchas cosas, ¿no? Como papá, ¿no? Y dice, no, papá, no te preocupes, yo creo que mi ojos no falla. Y yo confío en mí. Yo sé pelear, o sea, no pelear, o sea, yo sé defenderme. Claro. Tú no te preocupes. Y sí, salí de país otra vez y llegué aquí y ya nos casamos. Súper rápido. Sí, fui rápido. ¿Y cómo te acostumbraste aquí a la cultura? También clima diferente, me imagino. Comida. En clima, primero, sí, aquí frío, allá calor, a 30 y tantos grados, ¿no? Sí, aquí en la ciudad, dices. Ajá. Todo el año yo pongo chamarra. Porque tengo frío. Aquí 20 y tantos, ya usted está quejando que está calor. A mi país apenas estaba bien. A nosotros vivía a 30 y tantos, ¿no? Yeah. Y llega aquí yo, tiempo de frío. ¡Oh! Dame doble chamarra. ¡Uy! No, frío para mí. Los primeros años sí. En clima sí, no adapta todavía. Pero ahorita ya. Ya estás acostumbrada. Ya. Primero año sí. Todos los días tengo chamarra puesta. Pero, por ejemplo, si estás en el Golfo de México, en el Caribe, o en por ejemplo, Puerto Escondido, en el Pacífico, ahí es como en tu país, ¿no? Ah, sí, eso sí, pero tampoco no puedo ir allá. Claro. Pues tenemos que estar aquí por trabajo, ¿no? Claro. Allá solamente vacaciones, ¿no? Sí. Unos días. Sí. Ya regresamos a la herida aquí frío. Yeah. Pero ahorita ya ni quiero ir a Puerto Vallarta, calor. Sí, ya no. sí, ¿verdad? Yeah. Calor, mucho. Ya te hiciste chilanga. Ya. Ya. Nomás me falta operar mi acento. Los ojos tantito, ¿no? Para que se parece. Porque mi acento se da cuenta todos. Sí. Cuando hablo yo, y dice, eres meta. ¿Cómo sabes? ¿Tu acento? Ay. O sea, no se puede cambiar acento. Es difícil. Difícil. A mí también me lo igual dice mucho. Se oye luego que no es mexicano. Se sí. Oye luego sí. Acento. Aunque disimulamos y etcétera, pero no. No. Yo creo que eso es lo único que no puede cambiar. Sí. No, la piel le ponemos a solear, ¿no? Sí. Está moreno. La cara, cuchillo aquí, cuchillo acá, y ya, ¿no? Y la voz no se cambia. Sí, no se cambia. Muy difícil. ¿Y qué más te costó para acostumbrarte aquí a la vida? ¿Qué choques culturales más tuviste? También la comida en ese tiempo. Ay, difícil para comer. Como yo siempre, mi arroz todos los días, sí, mi arroz, la mañana, la tarde, la noche, arroz. Y aquí la tortilla. Ay, ¿cómo se come tortilla? Con guisado. Ay, tengo problemas en este tiempo. En mole. Me acuerdo muy bien, primera vez que comí mole, me trajo pollo. No es pollo, es pavo. Yo no sabía. Me trajo una pierna. Y dice, ¡qué pollo tan grande! En mi país no como pollo, pavo. ¡Qué pollo tan grande! La pierna totota. Y dice, ¡ay, no! Y cuando me dice, ¡ay, no es pollo, es pavo!
Ujú. Y yo nunca comí pavo en mi vida. Ya. Nunca. Ya comí pavo. Ujú. Y no me llama mucho la atención el pavo. Ujú. Yo no soy... Yo soy más carnívora. Carne. De pollo casi no tanto. Carne, sí. Esa carne, ponme la pieza, vas a ver, ahorita me devora todo. Por ejemplo, para nosotros, los alemanes, seres de fuera, la comida tailandesa y la comida mexicana tienen cosas en común. Es chile. Ajá, picante, Chile, sí. cilantro, Nosotros usamos... limón. Limón, ya. Ajá. Y que es muy, pues sí, como mejor condimentado que la nuestra, pues. Sabor como ácido, ¿no? También como ácido, dulce a veces. Agridulce. Picoso. Pero un poquito de limón nosotros ocupamos ya para el guisado. Pero aquí en México echa limón aparte. Ya. Tacos echa limón. Claro. A todo le echa limón. Sí. Y nosotros la mayoría, el limón ya ocupa ya en guisado. Apóyanos a que estas historias lleguen a más personas dando clic en Hype. Es algo nuevo y ayuda a que más personas descubran estas historias reales que cruzan fronteras. Solo toca el botón Hype aquí abajo y con esto nos ayudas un montón. Muchas gracias. ¿Y cómo viste, por ejemplo, la diferencia cultural entre las personas? Costumbres, cultura, manera de comunicar. ¿Cómo viste ahí, pues, tu país, Tailandia versus México? Cultura diferente totalmente. Yo vengo a un país de cultura un poquito más todavía cerradita, como quien dice. Y aquí México ya como ya pegado a Estados Unidos, americano, como que más abierta todavía, ¿no? Entonces en mi país todavía no permite todas muchas cosas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Yo llamo besar en la calle. Ah, besar está mal visto. No, en allá no. Ahí está. Entonces aquí es normal. Tampoco en Bangkok. No. Ahorita ya los jóvenes ya está haciendo, ¿no? Pero no. Correctamente no se hace. Ya no se hace. Se ve mal. Ok. Esta es la cultura, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Eso. Comunicación, por ejemplo. No, igual. Ustedes tienen como una cosa como el ahorita acá. ¿Cuál es? A ver, ¿cómo? Por ejemplo, a nosotros, alemanes o en general europeos, lo que nos cuesta es entender, ¿no? De que nos dicen, sí, ahorita voy, pero no van, son amables. No dicen, entre las líneas, dicen que no van a venir. No. Dicen, no, sí, ahorita te caigo. No, a nosotros nos educamos puntual y mantener la palabra. Ya. Cuando dice sí, que sí. Cuando dice no, no. Ok. No pierde esto. Eso sí, la diferencia. Claro. Puntualidad y palabra. Cumplir la palabra. ¿Y no te costó esto acá? Como Yo aquí también sí. la palabra se cumple, pero de manera diferente. Yo sí cumplo esto, mi cultura, y cuando llega aquí, híjole, un poquito, ¿no? Así, digamos, ¿no? Cita la fiesta a las 2, ¿no? Yo sí llego a las 2, antes todavía. Y aquí no, llega a las 4. Yo me tocó porque yo hago fiesta. La cita a las 2, la comida está lista. Y no llega a las 2, llega a las 4. Ay, calentándole. Más formales también. Más formal. Ok. Respeto. Nosotros tenemos, guarda muchísimo respeto. He leído un dato curioso. A ver, tú me dirás si es cierto o no. Que, por ejemplo, en la cultura tailandesa, la cabeza es de máximo respeto. Así es. O sea, tocarla. No debe tocar. Solamente tu amigo, ¿no? Así Claro. te das apenas, pero no. La cabeza no se puede. Y los pies es lo más bajo. Los pies lo más bajo. Ok. Los pies no debe subir ni la mesa ni nada. Es lo más bajo. Y la cabeza, Claro. lo más alto, no debe tocar. Ok. Menos en el Muay Thai. Así. ¡Pam! Muay Thai, pero no le pega. No, Muay Thai, bueno, es deporte, ¿no? Deporte, excepto. Claro. Y, por ejemplo, con tu esposo, ¿qué choques culturales tenías en el comienzo? Ya ahora, después de más de 30 años, ya va a ser diferente, ¿no? Pero en el comienzo, ¿te acuerdas alguna anécdota
donde tuvieron como muchas diferencias. Cuando empieza, no hay nada de diferencia, todo acepta, todos. Y ya pasando tiempo ya se da cuenta, ay no, este que no. Claro, por el amor. Ajá, se hace ciega en ese momento. No, está bien. Tú, no, está bien. Y ya cuando ya pasaron tiempo, ay no, ya me choca. Digamos, cigarros, ¿no? En fuma. Yo no. Entonces cuando en ese tiempo recién casado, no, está bien, fuma. Y ya después, ay no, apesta, ¿no? O cigarro, afuera. Si quiere fumar, afuera. La saco de la casa, ahí están. La primera sí, todo bonito. Ya después ya empezar, dice, no, no, ya tengo que poner una regla. Esta no se hace en la casa. La fuma es así, afuera. Claro. No se puede. Adentro no tiene, ¿cómo se llama? Encendedor. Ajá. No. Aquí no hay. Si viene visita, fuma, afuera. Sácalos. Allá afuera. Uh-huh. ¿Y qué más con tu esposo? ¿Qué más notaste? ¿Qué diferencias? En ritmo. Ok. El ritmo de la vida es muy diferente. Yo soy más movidita, más ritmo, más acelerada. Ok. Y ella en un poquito más despacio. Entonces así choca un poquito. Yeah. Un poquito. Ya me fui hasta allá, aquí todavía. Ya me fui, aquí todo. Vete rápido. Vámonos. Dice, ahí voy. Así. Ajá, ahí voy. Dice, ahí voy. Pero ahí viene atrás. Pero yo ya me fui. Entonces tengo que esperar. Entonces, en ritmo de la vida diferente. Claro. Pues hay que llevarla así. Pues tengo que esperar para que venga y ya nos vamos. Así, ejemplo, ¿no? Ajá. Uh-huh. En mi caso es al revés. ¿Sí? Mi esposa es más... Y yo siempre le digo, voy. Y ella me dice, ¿cómo ya vámonos? Uh-huh. Sí, en ritmo. Yo creo que todo tenemos. Uno es rápido y otro es un poquito lento. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿cómo me tengo que imaginar la comida en su casa de ustedes? Ay. ¿Hacen fusiones entre la tailandesa y la mexicana? ¿O a veces hay comida mexicana, a veces hay yo tailandesa? manejo así, digamos, esta semana comida tailandesa. Ya. Y la otra semana comida mexicana. Lo que pasa por los ingredientes que tengo que comprar. Claro. Digamos, si yo entro a la ciudad, yo vivo un poquito lejos, ¿no? Entonces, cuando entro a la ciudad, yo lo compro todo. Las verduras, esto todo no se guarda mucho tiempo. Una semana así, razonable. Entonces, compra todo y a la semana ya comemos comida tailandesa. Y la otra semana ya entra al mercado o súper y ya compra lo que quizás comida mexicana. Órale. Por los ingredientes, que no puedo guardar mucho tiempo. ¿Y qué compras normalmente de ingredientes? Como porque antes me comentabas que también es bien difícil conseguir aquí algunas cosas. Pero ahorita ya hay tiendas, muchas tiendas. Sí, ¿verdad? Muchas. Pero salsas o qué compras? ¿Cómo? ¿Salsas o qué compras? Salsa, arroz, pasta, curry, crema de coco que no puede faltar en la casa. Sí, ¿verdad? En la casa siempre tiene crema de coco. La pasta de curry para preparar y hierbita, algo así, seca. Porque fresca, difícil para conseguir. Seca. Y la tienda tiene, digamos, jengibre no, calanca. ¿Cómo? Calanca. ¿Qué es? Esa especie como jengibre. Ok. Ajá. Y que aquí es difícil para conseguir. Y está carísima. Yeah. Carísima. Aquí 800 pesos. Oy. ¿En serio? Entonces aquí puedo conseguir en seco. Ya. Bueno, con eso le da sabor la comida. Y la otra semana toca comida mexicana. Semana a semana. Sí. Por los ingredientes. Las verduras. Luego compra las verduras. No puedo dejar la próxima semana. Claro. Se me echa a perder, ¿no? Entonces, toda la semana comida tailandesa. Pero bueno, diferente guisado. Claro. Uno así, ¿no? Hoy la hago curry, mañana la hago algo picante, así. Pero picante nunca falta en la casa. Picantes nunca falta. Es que ustedes también comen re picante. Antes yo comí más picante, ahorita ya no, ya estoy tranquila. ¿Qué dirías? ¿Quién come más picante? ¿Los tailandeses o los mexicanos? Tailandés. ¿Sí? ¿La puedes decir tailandés? Sí. Órale. Más chile allá, hay mucho chile allá. Diferente, montón. Sí. Chico, grande, hasta grande. Sí. Claro. ¿Hay como habanero allá?
Más que habanero todavía. Más fuerte. Uno chiquitito, pero bien picoso. Ya. Ay, no, yo no aguanto. Ya no aguanto picante. Antes sí, ahorita ya no. Porque cada vez que come picante ya como que ya que arde la garganta. Ya como que es ya más delicada. Mejor ni. Ya no. Ya disfruté. Ya. Ahorita ya, llévala tranquila. Sí picante, pero poquito. Poquito. Y cuando hacen la comida, o sea, la semana de comida mexicana, ¿qué es tu comida favorita normalmente? Ay, a mí me encanta comida mexicana que tiene como candititito. Ajá. Mole de olla, pozole, que tiene candito. Ya. Albóndigas, canditito. Seco no me gusta. Como digamos milanesa, está muy seca. Sí. ¿No? Ajá, ahí se candida. Albóndigas, mole de olla, pozole, ¿qué más que tiene? Verdolaga, que tenga así como candito. Eso sí me gusta. Vale. Y cuando te casaste, eso fue ya también hace 34 años, ¿no? O sea, ya luego. Sí. ¿Hicieron fiesta grande o chiquita? No, fiesta grande, no, porque soy budista, según. Según, en mi acta de nacimiento dice, soy budista. Y es católica. Uh-huh. Entonces, no se puede casar por la religión para nada. Claro, Para por la nada. iglesia. No. Solo por el civil. Por civil. Y yo no tengo amigos, en ese tiempo no tengo. Ya. Y en muy pocos amigos que tiene, pues ya lo que juntaban era nada más una comidita. Una comida en restaurante y ya. No fiesta que en vestido blanco con la cola. No. Este no es mi sueño. Claro. No. Nunca soñé con vestido blanco de lago con la... Esa no, nunca. Solo soñaste con el mexicano. Yo soñé, ay, ¿cómo te diré? Yo creo que gasto innecesario Ya. para hacer bodas para Claro. mí. Gasto innecesario. Sí, no, mucha gente gasta, pero muchísimo. Tira la casa por la ventana, dura 12 años, ya se acabó, amor. ¿En serio? O sea, yo creo que gasto innecesario la fiesta. Lamentablemente, así conozco varios. Yo creo que ese dinero me lo compra un carro, ¿no? Sí, mejor. Sí, ¿no? O en un terrenito. Ajá, que me sirve para mí. Ya. Sí, la verdad. No, yo digo que no. La fiesta no estoy. Ni mi cumpleaños hace. No Ya. me gusta. No me gusta hacer fiesta. La verdad no. Además, nuestra cultura, en mi casa, ¿no? En mi Ajá. casa con mi papá. No hacemos nada. Nada, fiesta, cumpleaños como un día, cualquier día. Normal. Yo desde que nací hasta los 17 años, mi primero pastel. A los 17, 18. Ok. Pues yo la compré. ¿Cómo es el pastel? A ver qué siente, ¿no? Porque en mi casa no hace esto. Y es por por la religión, por tradición, cultura. Yo creo que mi papá. Ah, ok. Yo creo que mi Convicción papá- personal, más bien. Lo de que pasa papá. es que mi papá es anti-budismo. Ok. No le gustó, no le creo mucho, Ya. Entonces nos enseña desde chiquitito, ¿no? Que no. Bueno, yo no le creo tanto en ese tiempo. Ay, tú, papá. Ay, ¿por qué somos budistas? ¿Por qué? ¿No? Ya va creciendo. Entonces, mi papá tiene razón. Y me has comentado que una vez fuiste por Alemania, hiciste escala en Múnich, Ajá. donde viste nieve, y ya luego fuiste a Tailandia, ¿no? Ajá. Que es un viaje súper larguísimo, me Sí, imagino. 26 horas, creo. Órale. No, y casi no hay vuelos directos, ¿verdad? No, a Tailandia nunca veo vuelo directo. No, tiene que hacer escala. Claro. No, nunca veo. ¿O sí? No, yo creo que no. No, O sea, no. que yo sepa. Escala. Sí. Una o dos escalas. Por lo Sí. menos una. Por lo menos. Una. Sí. O dos, puede ser que dos. Ujú. O vas a Europa y de ahí, o a China. Depende de aerolínea, ¿no? Sí. Ujú. O a Estados Unidos. No, ahí no también puedo. habrá. No tengo visa. Ay, Dios, la chingada. No tengo visa. Ni quiero tramitar. Ya. Tampoco no es mi país de mi sueño. No. Estados Unidos. No. Ahora ya muchos ya ni los alemanes quieren ir porque No. tienen miedo que Yo quiero vivir a donde todavía conseguí la naturaleza todavía y la paz un poquito. Ya. A este país yo siento que puro negocio, comercio, así como, no.
Para ir a trabajar sí está bueno ahí, ¿no? Para vivir como que no. Ya. Yo creo que para vivir mejor me voy a Alemania, ¿no? ¿Mande? Alemán, ¿no? Alemania es bonito. Ahí está. Sí, Ahí está bonito. Mucho bosque, mucha naturaleza. Frío. En el invierno, sí. Wow. ¿Cuántos grados? Lo más que yo he vivido fueron menos 25. Ay, no. Ay, no. Bueno, puede ser incluso menos en la noche, pero no salgo tanto en la noche. Pero una mañana, yo vivía al lado de la universidad, ¿no? Tenía ahí mi depa compartido con otros estudiantes. Y salí de la ducha, de la regadera. Y todavía tenía un poco mojado mi cabello. Y solo tenía que caminar 2 minutos hacia el comedor grande para tomar mi cafecito antes. Y en esto se me congeló el cabello. Y como lo podía romper. Trueno, ¿no? Sí. Y está dentro de la casa. No, o sea, salí de la casa, pero solo estuvo 2 minutos al aire libre. Yeah. Yo no aguanto esto, ¿eh? Sí. Yo no aguantaría, no. Mucho. Yo creo que aquí en México, por eso me encanta el clima aquí en México. Sí, me encanta. Sí, frío, pero sí aguanto. Sí. Por lo mucho, 0 grado o 3 grados. Claro. Sí aguanto. Sí aguanto. Pero menos. No. México no tiene nieve. Bueno, a veces en las montañas sí. Bueno, sí, ¿no? O en el norte, en Chihuahua, sí tienen nieve a veces. Ay, si me fui hace año pasado. No, este año fui en febrero. Soñé que veo nieve allá en Chihuahua. Sí. No hay. No, nada. No hay. No hay. Y cuando vas a Tailandia, ¿qué notas? Como tienes como lo que llamamos aquí choques culturales a la inversa. O sea, cosas, por ejemplo, de México que extrañas. Allá. Ajá, o que la gente como tal vez también a ti te trata diferente porque pues ya no eres como hace 30 años. Cambiaste, ya adquiriste otros hábitos. Sí. Hablas diferente tal vez. Ya soy chilanga, madre. Le extraño mi comida solamente. ¿Qué extrañas? Toda. Es la comida. Todo. Postres. Todo. Los postres mexicanos. No, allá. El extraño allá. De allá. Pero digo, allá. Cuando vas a Tailandia, ¿qué extrañas de México? En clima. Ya. Es el principal. Porque allá calor. Sí. Primero de allá ya ni aguantaba. Ya. Cuando saca la cara de aeropuerto, ¡pum! El calor te impacta la cara. Sí, ¿verdad? Quiero meter otra vez adentro. Meterme porque sí, calor. Sí. O sea, allá si no tiene aire acondicionado, difícil. Bueno, yo, porque ya me acostumbré al clima aquí. Afuera me quema haciendo como... Si yo no aguanto, ya no aguanto calor. Y tiempo de calor es donde abril, por allá, mayo. No voy. En esta fecha no voy. Porque no creo que aguanta el calor. Me voy a ir en noviembre. Pero noviembre es en clima 27, 28 allá. Como México. Frío para ustedes. Para nosotros frío, pero a México ya calor. Ya me acostumbré aquí. Sí. Entonces sí aguanta todavía. Ya. Pero a 30 y tanto ya no. ¿Tienen tradiciones parecidas en algunos aspectos a México? Pues yo escuché que hay como algo, pero me dijiste que creo que es en el norte de Tailandia, ¿verdad? Como Día de Muertos. Día de Muertos, sí. Esa es norte. Yo soy de sur. Ok. Y no me conoce mucho allá norte. Es muy diferente. Sí, cultura diferente. No, son el mismo país, pero diferente un poquito. Soy de sur, allá casi pegada a la Malasia. Allá. Ajá. Soy de allá. Sí. Órale. Pero yo ya mudé de allá a ser capitán a los 17 años. Ya. Y aquí en México tú enseñas tailandés. También a veces como subes en tus redes subes cosas de la comida, ¿verdad? La comida no. Tengo plan para eso. Estoy pensando, ya quiero hacer algo de comida, cómo se prepara, ¿no? Para hacer grabación. Pero necesita alguien que yo no tengo. Porque en la casa mi marido no me puede ayudar porque trabaja. No tiene tiempo para ayudarme yo sola. Y no tengo quien ayude. Es alguien que me ayuda. Pero bueno, voy a buscarle a ver quién. Pues para que me ayude a grabar cuando yo preparo, ¿no? Claro. Pero por lo pronto ahorita nada más subo los sobre idioma. ¿Y qué dirías que tan fácil o difícil es aprender tailandés? Ay, aquí hay un dicho, si quieres el poder, ¿no?
Si tú tienes interés, Ajá. sí, se aprende. Yo tengo alumna que ya lee escribir. Órale. ¿Sí? Porque la letra también es... Por eso ella estudia desde cero. Claro. Hasta ya, ahorita ya lee, ya sabe leer, ya sabes. Ujú. Y es verdad, como en tailandés tengo entendido que según la pronunciación de, por ejemplo, el vocal cambia el significado. Sí. O sea, como por ejemplo, oh, no sé. Y tono, tantito. Ajá. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Un verbo. Ujú. Ok, lo voy a poner con tono y cambio totalmente. Cao, Cao, sí, rascar. cao, Cao, viejo. cao, Cao, cao. 9, número 9. A ver, cao, Cao, rascar. cao. Cao, Viejo. viejo. Cao. Cao, número 9. Wow. Así está cañón. Mai, madera. Ok. Mai, nuevo. Mai, no. Mai, quema. Pero para mí todo suena igual. Sí, lo tono, ajá, lo tono. Si pronuncio mal de tono, mal entendido todo ahí. Claro. Ajá, lo tono. 5 tonos. Wow. Sí está cañón. Sí. Pero no es difícil. Si tú ya entras Claro, a con estudiar, práctica. ajá, poco a poquito tú vas a entrar. Ah, así es tono. Ya. Pero así como tú no sabes nada, tú dices, está difícil. Sí. Porque tú no sabes desde el principio. Por ejemplo, el cao o cao, sí le agarré 2, 3 la onda, pero de mai, todo para mí sonaba igual. Mai. ¿Cómo? Mai. Mai. No. Mai. Ay, está cañón. Sobre todo los últimos 2, para mí son iguales. Se suena igual, pero no. Sí, el sí. tono diferente. Sí, yo lo noto mucho como, por ejemplo, con el alemán, cuando le enseño ¿También un tiene poco. tono? Sí, lo que le cuesta, tenemos mucho como consonantes Ajá. que, por ejemplo, al final de las palabras tenemos como, o sea, vocal y es muy seguido como viene un consonante y otro consonante. Te voy A ver, dime algo. decir una palabra. Por ejemplo, renos grandes que viven en Canadá, ¿saben? Como elk. En inglés es elk. ¿Alce? Alce será. No conozco. Alce. ¿No? En alemán es Elch. Ajá. Y es muy difícil muchas veces el... Porque, o sea, el... Sale de la Ajá. garganta. Y ya luego hay... por ejemplo, krach. No, ruido. Es como más acá. ¿Ya ves? Yo también siento que está difícil. A ver, porque no conozco. Die krach. ¿Sí? ¿Sale? Sí. Krach. Como que de La- adentro, ¿no? Sí. Krach. Por eso tiene que estudiar de inicio, desde kinder, de primaria, como que inicie, ¿no? Sí. Igual que yo creo que cualquier idioma. Tiene que estudiar de inicio para conocerla, cuál es verdadera suya. Porque nada más hablar es fácil. Ya. Mucha gente puede hablar, pero mucha gente no puede saber escribir. Sí. No, es que también la letra de que tienen ustedes también es, o sea, Sí. es difícil, ¿no? Sí, por aquí, por allá, cabecita, que por aquí, que arriba, abajo y curva. ¿Y cuántos diferentes tienen? Como lo que para nosotros sería, pues sí, como letra, ¿no? Pero no sé si de ustedes Sí, es correctamente tenemos- es letra. Sí. Sí, consonante, letra, Ah, ok. 44. Ok, bueno. Vocales, 28. Ok. 28 vocales. Claro. Ese es lo difícil, vocales también, para pronunciación. Ujú, sí. Yo lo veo, mi alumno, difícil para pronunciarla. Pero la ayudo yo. Guía, no. Así. Y ya. La guía y ya después tú tienes que hacer sola. Ya tienes Claro. que hacer porque no puedo repetir yo siempre vocales, tienes que hacer. Sí. Pero ya le hice ejemplo. Cómo se hace, cómo se hace. ¿Y qué les motiva a tus alumnos son mexicanos? Sí. Mayormente. ¿Qué les Mexicano. motiva a aprender tailandés? Ellos. ¿Qué ellos- les llama la atención? Yo creo que por sus actores. Ok. Son fan de la serie, su música, todo esto.
Y hay muchos también, hay unos, ¿no?, que es para estudiar. Porque hay uno que piensa que quiere ir a Tailandia para hacer maestría o algo, a intercambio, algo allá. Quieren conocer. Okay. Y está trabajando allá en Tailandia. Órale. Tiene sueño para estar en Tailandia. Yo sé muchos, por ejemplo, mis paisanos van y viajan ahí como backpack. ¿No? Con como sí, mochila, pues. Pero ese nada más un ratito, ¿no? Sí, ratito, unos 2 meses, 3 meses. Pero hay alumna mía que sí quiere ir allá, o sea, quiere trabajar. Órale. Quiere hacer maestría, quiere esa. Y por eso enfoca este idioma mucho. Claro. No falta así, y sí. Sí, ella, eso es lo que estoy diciendo. Ya sabe leer, ya sabe escribir. Es tu mejor alumna. Hay unos, sí. Sí, la verdad que sí. Hay uno que ya está en Tailandia. Ya Órale. están allá. Que aquí estudió contigo y dijo que... Le mandaba su trabajo. Estudió porque su trabajo lo va a mandar allá. Ok. Entonces ya le mandé allá a Tailandia y sigue estudiando conmigo en línea. Entonces después como ya viviendo allá, ya sabe todo. Y ya me da la gracia porque ya estoy aquí. Claro. Ya ahora practica la vida real a todos los días. ¿Qué crees que va a ser difícil para un mexicano en Tailandia? Aparte del calor, ¿no? Pero digamos, si es alguien un costeño no le va a costar tanto. Idioma. Pero si viviendo allá, todos los días escucha, te va a aprender y te va a aprender. Sí. Porque no hay de otra va a escuchar, no va a escuchar español. Yeah. Abre los ojos, ya están diciendo tailandés. ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué vamos a comer? O así, ya escuchando. Igual que yo cuando llegué aquí a México. A fuerza tengo que aprender español. A fuerza, porque nadie habla conmigo. Y en el comienzo eso no estuvo difícil, por ejemplo, con tu esposo. No. En ese tiempo hablamos inglés. Ok. Nos comunicamos en inglés en ese tiempo. Claro. Mientras que yo aprendía en español. Y ahora ya dejamos en inglés, ya pura español. Ya. Hasta que ya se me olvidó en inglés ahorita. Ya tengo que regresar otra vez a aprender. Sí, luego... Se queda un poquito, no total. Sí, claro. No, pero hay que pulirlo constantemente, ¿verdad? Sí. Como no uso. Sí. ¿Con quién? Sí. Entonces se va. Entonces ya me quedo con puro español. Y quiero hablar inglés, ya sale puro español. O spanglish. A mí así me pasa a veces con el alemán que luego se me va. Igual, yo también luego habla tailandés y sale español. Ajá. Se fue. Sí. Habla y sale. Ay. O sea, como no usa, luego se olvida uno. Yeah. ¿Y qué has viajado aquí en México, dentro de México? ¿Qué has visitado? Cancún, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa. Porque Chihuahua también me fui a Sinaloa. Chiapas, la cascada bien bonita. Sí, sí, hay más. De Chiapas, más bonita que Chiapas. San Luis Potosí. Ya. Muy bonito. Mejor que Chiapas. Acapulco. Poquito. No conoce mucho todavía. Y también a Puerto Vallarta. Ahí te sentís con el clima casi como en casa, ¿no? Ay, no, quiero regresar. Te digo que está calor. Es muy calor. Ya no aguanto calor. Tampoco no me gusta frío porque no aguanto frío. Así como México, está bonito. Neutral. Aquí está muy bonito. El clima está perfecto para mí, el clima. Lo que yo siempre digo, yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho porque mi esposa luego dice, sí, vamos a tal lugar y no sé, unos 3 meses. Yo digo, yo no puedo ser productivo allá. Yo no puedo trabajar cuando hace mucho calor. Yo solo quiero tomar cerveza y estar en la playa. Para descansar, claro. Sí, ¿no? Pero para trabajar, pues aquí, ¿no? Tener que tener un lugar para trabajar y lo demás ya para ir a paseo, ¿sí? Y aquí en Ciudad de México, como yo ya he visto diferentes lugares de comida tailandesa, ¿no? ¿Tú qué dirías? Como, ¿hay buenos? Hay de todo, ¿no? Hay de la calidad también, ¿no? Claro. ¿Hay mucho? ¿Puedes decir nombre o no? Mejor no. Claro, tú. Ok. Lo bueno, la famosa aquí en México es Calanca. El lujo. Sí. Lujo, órale. Lugar. Está creo que en Roma Norte, algo así. No me acuerdo. Porque tampoco no voy. Porque el precio está muy alto.
Eso yo creo que para ir una vez al año, ¿no? Yeah. Será bien, pero así que para comer cada semana, cada 15 días, buscamos otro parecido, ¿no? Uh-huh. Ahí está lo máximo aquí, yo creo que en México, hay Acalanca. Y la que sigue, hay restaurantes. Y bueno, que yo voy siempre es esta plaza de las Estrellas. Uh-huh. Porque es amigo mío y me hace platillo lo que yo pido siempre. A veces no hay en menú. Y me pregunta, ¿qué quiere comer? Oh, ya me lo esto, ¿no? Que no está en menú. Ella me la hace. A veces me consiente. Porque si voy a otro lado, no creo que me va a hacer, ¿no? Entonces con él sí lo voy y me la hace. A mí, lo que yo quería comer, que no está en el menú. Uh-huh. Se llama Bangkok, Plaza de la Estrella, no sé si conoce. Plaza de la Estrella, ¿dónde es? Pomechoro Campo, circuito por allá. Ok. Uh-huh, sí. Eso también come bien y precio medio. Ya. Yeah. Medio, o sea, no tan elevado el precio. Okay. Y se come bien. Uh-huh. Sí, como todavía yo extraño un buen Pad Thai. Sí. Ajá, Pad Thai, sí. Yo creo que el platillo famoso allá en Tailandia. Todo extranjero tiene que comer, más bien, tiene que comer. Junto con curry. Sí. Curry verde, sí. Pero eso también tiene en común, ¿no? O sea, comida callejera, pues, ¿no? Sí. Rica y rica, allá buen precio. En Tailandia, si tú quieres saborear comida tailandesa de verdad, entra al mercado. Sí. Como aquí también. Ándale, ajá. Si tú entras al restaurante así como que son bonitos, adorno bonito, a veces sabor así como ya cambia porque para extranjero así ya te cambia un poquito el sabor. Pero si tú entras en el mercado, eso sí 100% tailandés, sabores, todo. Uh-huh. A mí me gusta más el mercadito, sí, comer de todo, hay muchos. Tú la escoges cuál les elige, ¿no? Postre, todo están ahí, todo. O sea, entra uno ya, te comen de todos. Sí. Uh-huh. Eso también aquí, no, para mí siempre lo mejor es en los mercados. Sí, hay mercado también, hay que elegir, ¿no? Sí, claro, hay de esos y estos, pero sí, en mercado sí, hay mucha variedad. Entonces, si alguien quiere aprender tailandés, por ir contigo. ¿Sí? Sí. Sí, siga mis redes sociales, en mi Instagram, ahí estoy. Uh-huh. ¿Sí? Yo le doy clases. Todos los niveles. Desde básico, desde cero. Ok. Uh-huh. O si alguien ya tiene conocimiento, me dice, claro. Yo ya tengo más o menos así, yo la hago a ver sí. A dónde te coloco, ¿no? Así, sí. Ok, tú ya tienes, ok, entonces vamos más para allá. Claro. Si no, nada, pues ya desde cero. Sí, ok. Eso que... Oye, quiero ver cómo reaccionas aquí probando esto. ¿Ya lo habías probado? Eso sí. Lo vamos a poner aquí. Para pulparindo. Ay, mi favorito, tamarindo. Pero ese con chile, ¿no? Sí, claro. Ah, no, con mango. Pero chile también tiene. Siempre lo probé normal, la bolsa amarillita. La bolsa amarilla es normal, o sea, no tiene chile. Yeah. Y ese nuevo... Con mango y tamarindo. A ver, ¿qué sabe? Y además yo creo que... Un poquito, yo creo que poco. A ver. Esta nunca la he probado. Ay, ácido. Sí, está ácido. Allá en mi país hay un tamarindo. Dulce. ¿A poco también hay tamarindo allá? Sí, y dulce. Dulce, así tú comes solito. Yeah. Así, dulce, como fruta. Ajá. Dulce, súper dulce. Allá hay. Pero entonces sí tienen bastante cosas en común, digo yo. México, las frutas, sí. Sí. O si no, ya todos ya son exportación, importación, ya. Claro. Digamos, turien. ¿Sí conoces? Turien. Es una fruta como guanábana que tiene pico, mucho pico. Sí. Uh-huh. Aquí ya hay. Guanábana. No, guanábana es guanábana. Ok. Es turien. Aquí hay. Viene de Estados Unidos, congelado. Ah, ok. Ya no sabe rico. Ya. Ya no. La compré una vez y no me gustó porque ya viene congelado. Ya. Tiene que ser fresca. Como fruta allá. Tiene que llegar allá a Tailandia para comer.
Ujú. ¿Y qué más que no hay aquí en México? La mayoría la mayoría casi igual la fruta. Guanábana, ya hay en Mercado San Juan, sí hay. Mercado San Juan, ¿sí conoce? Está en centro. Sí, claro. Ahí pueden conseguir mucha fruta de oriental. Verduras. Pero ¿a poco la guanábana es oriental? La cascarita se ve luego. Ya. Guanábana de aquí, la cascarita lisa. Ujú. Lisa. Y la cáscara de allá, de guanábana, tiene como, ¿cómo se llama? Como piquitos. No pico, como bordo. Ah, ok. Ajá. Y aquí es lisito. Ya. Es diferencia. Y allá tiene, la carne es más dura, tiene más textura. Y aquí un poquito más aguada. Ya. Un poquito más aguada. Son diferentes. Se llama igual, pero diferente la textura. Bueno, pitaya creo que también es oriental originalmente. Pitaya. Como aquí es como la fruta Sí, esa la rosita, ¿no? Sí, como un cactus. Teníamos una, era hermosa, como Me va a perdonar, nunca la he probado. Nunca la he probado. No me llama atención. está muy rica. Sí. No me llama. Yo prefiero comer mi sandía. Me gusta más sandía. Y aquí hay frutas que, por ejemplo, allá no se consiguen en Tailandia. No. La tuna. Claro, La tuna, no hay, eso sí. Porque allá no hay cactus, no hay nopal. ¿Qué más que aquí hay? No, ya la mayor. Ya son como importadas, exportadas, ya hay. Aguacate. ¿Sí? ¿Sí? Mango. Allá hay un montón. Sí, ¿verdad? Ya la mayoría exportada, ya de aquí, de allá para acá, de allá para allá. Entonces ya casi ya hay. Bueno, el precio un poquito caro, sí. El Mercado San Juan le dije si quiere conseguir fruta tailandesa. Ahí está. Ujú. Hay cosas que tú no. ¿Ese de qué? Allá la consigue. Verduras. También. Mercado San Juan es el donde hay varios- las carnes exóticas también, ¿no? Ándale, Sí. por varios chinos. Sí. Hay un ladito. Ujú. Sí. Ahí se consigue, sí. Ah, sí, es verdad. Tienen una sección donde venden como cosas internacionales, ¿no? Sí. Sí, ahí se consigue. Entrando en esa área de las frutas, Ajá. ahí están, mira, asómate bien para y ve las frutas, hay unos son original de allá. Órale. Sí. ¿Qué dirías que hoy en día es tu lado más mexicano? ¿Yo? Ajá. ¿Cómo es? A Tu ver. lado, por ejemplo, mi lado más mexicano es que, bueno, como muchos tacos y pongo un chingo de salsa a los tacos. ¿Yo? Y digo groserías. No, yo también. Bueno, ajá, yo también me gustan los tacos. Tacos no, yo voy más guisado. Ujú. En lugar de tacos, yo voy más guisado mexicano. Como yo cocino, Ujú. yo voy más guisado. Yo siento que va más sano. Ujú. Porque lleva verdura, lleva completo, ¿no? Tacos, yo siento que pura carne, tortilla. Claro. Verduras, ¿qué comes? 2 pepinos, 2 rábanos. Ah. Ya, pero... Y cebolla y cilantro. Poquito, pero comida, la guisado lleva más, Claro. más verdura. Yo creo que más... Bueno, yo voy por más sano, ¿no? Bueno, porque yo lo hago, ¿no? ¿Qué es tu palabra mexicana favorita? Chin. Chin. Ajá. Me equivoqué algo. Chin. Ahí está. A veces sale, aquí la famosa mexicana. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Bueno, pero trata de controlarme también cuando hay lugar que no puedo. Luego a veces me sale. Híjole, bueno, pues ya ni modo. Pero ching, siempre dale. Uy. ¿No te pasa que a veces te salen como groserías? No. Hablas sin groserías. No, casi no, porque no tengo con quién usar mucho. Mi amigo sí, son amigos, pero no hablamos mucho de serie. No, yo creo que no. A mí me regañan luego por usar groserías. Sí lo usa, pero yo creo que amigos de veras, ¿no? Pero cualquiera, así en la calle no puedo, no puedo. No, menos en la calle que puedo hacer, no. Muy respetuosa.
Yo creo que sí y no. Yo creo que no, para nada. Por más que no te gusta o algo, digamos, sucede en la calle, ¿no? Aunque te enojas, ¿no? Uy, con ganas de... No, mejor calladita y ya. Evita ir más para allá. Claro. Mejor calladita y ya. Ahí se queda, ya. Mejor. Justo hoy tuve en la mañana una situación así, como que luego en el parque, Ajá. yo me siento en unas mesas. Y la neta, o sea, yo me siento ahí para escribir y así, Ajá. ¿no? Y esas mesas, hay un chingo en las noches, pero un chingo. Ahí está. Hay Yo mu- igual. hay Pero mu- eso es lo serio, pero no tan... Ajá. No tan cabrón. Ajá. O sea, todavía como que... Más bien expresión, ¿no? Ajá. Bueno, hay muchas ratas en las noches. Ratas. Animales. Grandes. Parecen casi ya mapaches, pero son ratas. Ay, grandes. ajá. Ratas de Ciudad de México, bien comidas. Sí, ¿no? sí. Bien alimentada. Exactamente. Entonces, pues lo que yo siempre hago para que mi perro no esté oliendo ahí la popó de rata, etcétera, ¿no? Ajá. Que le pueden dar cosas. Yo le digo que se suba a la mesa y esté así tranquilo mientras yo estoy sentado escribiendo. Se me acerca una señora y dice: joven, quite su perro aquí de la mesa. Esas mesas son para desayunar. Yo estaba en un momento, o sea, quise decir: señora, deje de fregar. Pero no lo dije. No lo dije. Hace bien. Señora, por favor, le dije, en las noches las ratas están bailando en estas mesas. Ajá. Y sí, es verdad. O sea, están ahí las ratas, ¿no? Y se está enojando por mi perro. Ya me quiso mandar la patrulla. Y le dije: sí, con mucho gusto, mándame la patrulla. Bueno, la patrulla nunca llegó, ¿no? Donde quiera hay gente. Sí, ¿no? Que quiere ¿Dónde? fregar. Donde hay gente que no le gusta. O sea, busca. Sí, nomás quiso... sí. Ujú. Yo Quiso creo que. Bueno, también tiene que alzar la voz, pero yo creo que si no te gusta o no te parece, da la vuelta. Déjala a la gente que haga lo que No, quiera. solo quiso... siempre todo el mundo ahí tiene sus perros, les quitan el pelo, así. El parque aparte es un parque. Es libre. Sí, Libre, ¿no? sí. Si no te gusta, como dices, si no te gusta, pues bien, vete para allá. No ve lo que está haciendo otro, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Si la señora no le... Vaya a otra. Si dices que está en esa mesa para comer, ya no se sienta a esa mesa, vete a otra mesa. Y ya evitamos discusión. Sí. Yo digo, ¿no? Sí, pero me tuve que pellizcar para justamente, como dices tú, ser respetuoso, ¿no? Sí, Le además, dije bien, yo le dije digo, bien. ¿no? O sea, Sí. yo digo, y no debe discutir con una mujer. Sí, no, exacto. No. Sí. Yo creo que hombre sí. Ay, chale. Ay, lo que quieran. Avéntala hasta 10 de mayo, lo que quieran, ¿no? Pero no discutir con una mujer. Yeah. No, porque... No, yo digo que no. No se ve bien. Sí. No se ve bien. O sea, guarda mejor tú como caballero, como Sí, hombre. Exacto. Pero a veces hay que pellizcar a uno, Sí. ¿no? Para que... Controlar un poquito. Sí. Porque a veces pierde control, ¿eh? A veces. Cuando uno provoca, Ujú. pierde control. Tiene que tener mucha paciencia en ese momento. Claro. Mucha paciencia. Ujú. Por ejemplo, lo que también he visto, como hay muchos videos de tu país donde como graban a las personas en sus motocicletas y es un caos, ¿no? Porque uno va para ahí, el otro, y ya luego, como son esas como... los tuk-tuk no son de Tailandia, ¿no? Sí, son de Tailandia, tuk-tuk. Tailandia, Ok. es la famosa. Y, o sea, se ve como un caos, pero todo fluye a la vez, ¿no? Lo que pasa en Tailandia es tráfico tremendo. Sí. Tremendo, así de... yo creo que... número 1... Ujú. o no sé dónde hay más tráfico. Entonces es manera para mover rápido la moto. Sí. Es la... rápido. Y no pasa que se empiezan a... Como aquí es muy típico que luego se hacen videos virales, ¿no? De personas que como se empiezan a pelearse, ¿no? De, tú fíjate. Ah, no sí. sé qué, sí. Sí. Igual. Sí. No, me raya tantito. Ay, es normal. Yo creo que no nada más aquí, allá también.
Sí, igual. Pero es manera más rápido para mover. Claro. Sí, porque más en Bangkok, ¿no? Ya le puse el segundo piso, ya le puso metro, pero tráfico, Todavía. es tráfico. Sí. Como aquí en Ciudad de México. Sí. ¿Qué es más grande, Bangkok o Ciudad de México? Yo creo que Ciudad de México. Sí. Bangkok ya está chiquito. También país México está más grande. Yo lo veo en la mapa. Claro. México está más grande. No, yo digo. Sí, yo más creo que grande. sí. Tailandia es muy, muy chiquito. Pero son muchos ustedes también. Sí, población sí mucho. Pero ya pronto ya se va disminuyendo la población, ¿no? ¿Por? Yo creo que generación ahorita ya no quiere hijos. Ah, ahí también. Igual, ya como que allá también otra cosa, tiene que ver con la líder. Ahorita hay muchos allá, boy love y girl love allá. Sacar pareja, ¿ya viste? Ajá. Entonces yo creo que ya menos población va a haber futuro. ¿No? Sí. Porque ya no se quiere casar, ya no quiere tener hijos. Y ahí está, ¿de dónde va a sacar la población? Yo creo que el futuro gobierno tiene que pagar. A ver, tengan los hijos, te doy tanto. producen los hijos. En Alemania sí dan una lana, sí. ¿Ah, sí? Sí. Dan un apoyo del gobierno, pues. Cuando tiene hijos. Claro. No, todavía no, allá no. Sí. Porque tenemos un montón todavía. Sí. Entonces, yo creo que dentro de 20 años, yo siento, Ahí tal vez sí. ya le va a faltar población. Órale. ¿No? ¿A usted no cree? En 20 años ya le falta. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos, a mi abuelo hablan, ¿no? 7, 8 hijos, 12 abuelos. Y a nuestro papá, ya como que 4, 5, ¿no? Ya. Y a nosotros, 1, 2 hijos. Y los ahorita, que ya no quiere hijos. Ya no va a haber población futuro. Okay. Sí hay, pero ya menos. Menos, ya claro. ¿Y en algún momento te podrías imaginar regresar a Tailandia? Decir a tu esposo, no, ¿sabes qué? Nos vamos a Tailandia para ¿Vivir? vivir, jubilación allá o mejor acá. No quiere. No quiere. Ya me dijo, no. Dice que no. Dice, vas tú, yo aquí me quedo. No va. Ya me dijo, ya dije que no. ¿Tú quisieras ir? Para visitar a un rato, digamos, ¿no? En tiempo de frío, ¿no? Claro. Me voy a quedar 2, 3 meses y la mayoría vivo aquí solamente. Tal vez futuro hacemos esto. Ya. Pero así vivir permanente, no creo. No creo. No. Ya me dijo que no. Ya me dijo, cuando ya le dije, oye, vamos a vivir allá. Venimos aquí, vamos a comprar una casa allá, vivimos allá en Tailandia, ¿no? No. Ya me dije que no. Ya. Pues como puede ser un compromiso ir, no sé, a una zona costeña de México con calorcito. Yo no voy a aguantar, ¿eh? Pero menos allá, entonces también. No. Yo digo que vivo aquí, digamos, ir a tiempo de frío, me voy para allá. Ya. Y allá el clima todavía aguanta, ¿no? Ajá. Y el calor me quedo aquí. Claro. Porque aquí está más tranquila todavía. Bueno, muchas gracias hoy por caerle y compartir tu historia. Ay, gracias a ti por invitarme. De veras, todo tu equipo son lindos. Conoce otra más cultura, la tuya. Alemán, nunca tengo contacto con un alemán. Ahora sí. Bueno, alemán que está en México. Sí. Igual como yo, tailandés aquí en México. Hay pocos. Igual tailandés hay muy poco. Sí. No Sí, muchos, no muchos. Puedo contado, hay muy poco. Yeah. Aquí en la ciudad y afuera de México un poquito. Muy poco, muy poco. Cuando no haces, bueno, la embajada hace, ¿cómo se dice? Evento una vez al año, Sí. Diciembre. Ajá. Y nos invita a todos los tailandeses. Puedo contar ahí. Muy poco, muy poco. Sí. No es mucho. Sí, igual aquí. Menos los que trabajan en Volkswagen. ¿De qué? En Volkswagen. Sí, es marca de allá, Sí. ¿no? Pero hay otra, no nada más esa, hay otra, a ver. Espérame. Volkswagen y ¿qué más de alemán? Mercedes, BMW, Audi. Audi, Audi hay plantas también aquí en México. Son buenos, ¿no? Sí. Pero son caros. Sí, claro.
¿Por qué? ¿Por qué tan caro? Por marca alemana. ¿Nada más por nombre? Sí, no, por nombre. La máquina es lo mismo, ¿no? Yo siempre digo, lo mejor es, o sea, para ahorrar lana, comprar coche japonés, o en general los asiáticos, desde mi punto de vista, son buenos, no fallan. Ajá. Yo tuve un Toyota durante años, nunca tuve que ir a arreglarlo, iba como reloj suizo, y ya tenía 200,000 kilómetros. Tiene 4 llantas, nos lleva. Ándale, exacto. Yo digo que sí, ¿eh? Ajá. Pero bueno, no tan así como muy, muy chafa, porque luego se para en esquina, Sí. se acabó, ¿no? Bueno, más o menos que puedan decir, auto japonés. Sí. A mí me gusta también. Anda, por lo menos 5 años no va a parar para nada. Sí. Los primeros 5, 3, a la ponle que 3. No se va a parar para nada. Nada más echa la gasolina y vámonos. Ándale. Sí. Porque luego, carro no menciona marca, porque luego, cada ratito taller, no, tampoco, ¿no? Sí, yo quiero probar también carro de tu país, a ver un día, Son me buenos. voy a llegar. Pero está caro. Sí, son más menos Volkswagen pero son más de lujo. Sí, o que como quien dice tiene Volkswagen de lujo, No, ya no. Volkswagen literal significa el carro para el pueblo. pero aquí, lujo, ¿ya? Pues hay de todo. Hay los más chiquitos o más baratos. Imagina que anda en Audi, wow. No, Audi ya es otra cosa. Sí. Un día voy a llegar. Muy bien. Un día. Mientras yo voy a andar con los carros oriental. Tuk tuk. Tuk no hay aquí. Sí, allá nada más. pero podría ser un éxito. ¿Aquí? Sí. ¿Cómo lo trae? ¿Eh? ¿Cómo lo trae? Pues no sé, hay que montar un negocio de importación de tuk tuks. Es cosa grande, ¿no? Pues sí, claro, ese es el tema. Tendrías que... Es mucho riesgo. Invertir mucho dinero, traer un contenedor y a ver si se venden. Y a ver si no... La ley te pone como trabas. Pero si tú trae aquí, no te va a dejar la avenida. ¿Por? ¿Cree que puede andar avenida? Por los baches, dices. No creo que te deja andar la avenida. No pasa nada, aquí no hay No. tanta regla. No. Son como... Yo creo que por la colonia sí. Pero, ¿viste, por ejemplo, de las bicicletas eléctricas esas? Son todos los chinos trajeron un montón. Los venden en todas partes. En el centro. Sí. Colonia, Algarín, Obrera. Y yo he visto un montón de negocios que venden estos. Y yo veo mucha gente con esto. Sí traen placa luego. Pero es una placa... Permiso. Sí, es un permiso como... Igual que para una motocicleta chiquita. Pero también te arriesga mucho, ¿no? Pues, no sé qué. O sea, el carro, en mi país se dice fierro cubre carne. Claro. Y esta cosa, carne cubre fierro. Ahí el dicho de mi país. Sí. Entonces tú eliges cuál. Claro. Mejor fierro, ¿no? O mejor Metrobús. A mí me gusta, ¿eh? Sí. A mí me gusta. En la ciudad, en tráfico, un poquito, Sí. ahora pico. Claro. Yo prefiero andar en Metrobús, transporte, Sí. Pecero no. Sí. Pecero no. Peligroso asalto. O sea, Metrobús, Torebús, esto. Yo Claro. siento que más rápido y más rápido y más seguro. Claro. Sí. Pecero, me da miedo. Sí, no. Sí. Ahorita situación ya no para andar así como miedo. La verdad, miedo. Los micros. Ujú. Eso. Wow. Allá en donde estoy yo es famoso, ¿eh? Sí. Asalta cada rato. Sí. Sí. Por eso, si no hay necesidad, ya casi ya no entra a la ciudad yo. Ya. Yo cuando vengo de compra, lo compro todo y ya me la llevo. Allá. Ya me quedo. Y ya. Cuando ya no hay, ya me vengo a comprar. Así. Y normalmente ya no. Bueno, solamente me vengo a trabajar los fines de semana. Trabajo fines de semana. ¿En la escuela de idiomas? Ujú. Sí. Y en línea, la casa. Lunes, Sí. miércoles y viernes. Ya. A la casa. Muchas gracias, banda. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas.
Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Ve aquí la historia de Minu, un coreano mexicano de Monterrey, que llegó de chiquito a México y le hicieron bullying en la primaria. Pero como sabía artes marciales, sabía cómo defenderse. Ve su historia aquí.